y tras las acusaciones y denuncias sobre ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Walter Ayala, va a ser interpelado en el Congreso de la República. La cita está prevista para este martes 16 a partir de las 9 de la mañana. ¿Qué implicancias y secuelas trae todo esto en las Fuerzas Armadas, pero también en todo el país? Eso precisamente lo vamos a conversar, Joana, con Jorge Nieto, sociólogo, ex ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y también presidente del Partido del Buen Gobierno. Señor Nieto, muy buenos días, bienvenido a RPP. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la llamada. Muy buenos días. ¿Qué tan resquebrajadas han quedado las Fuerzas Armadas, señor Nieto, con estas denuncias, cuestionamientos, contradenuncias y denuncias de irregularidades en los ascensos? Bueno, finalmente los ascensos se han producido conforme estaba establecido el cuadro de mérito, de modo que no ha habido en ese sentido ninguna dificultad. En realidad había un intento fallido de favorecer a algunos amigos aparentemente del entorno presidencial, de modo que los ascensos han ocurrido como estaban programados. El incidente más fuerte ha sido el despido, el pase al retiro de dos generales, aparentemente por haberse mantenido firmes en el respeto al escalafón de ascensos. Y ahí sí creo que hay una relación complicada. Creo que el presidente necesita primero salir del actual ministro de Defensa, que anda, digamos, paseando con declaraciones erráticas en distintos medios de comunicación. Creo que ese capítulo ya debe ser cerrado. Es claro que el señor, el que hoy día está todavía despachando en el Ministerio de Defensa, debe dejar de serlo. Creo que también el secretario general de Palacio de Gobierno debería salir de su cargo y resolver esto de la manera más expeditiva y darle vuelta a la página, nombrar una persona, hombre o mujer, que tenga, digamos, las posibilidades de recomponer y de hacer más fluida la relación con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas lo han mostrado en los últimos meses con mucha claridad, saben claramente cuál es su rol constitucional. Lo acaba de decir en un Twitter hace unos 2 o 3 días el Comando Conjunto, lo ha dicho con toda claridad. Al mismo tiempo ha señalado su apego a sus principios, a sus valores, que en el fondo es una manera de decir nos solidarizamos con 2 generales que han sido tratados mal. ¿Y cómo entender en todo caso, señor Nieto, buenos días, la actitud y las declaraciones también de parte del ministro Walter Ayala? Me refiero a 2 situaciones puntuales, ¿no? Poner su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo, pero luego salir después de varias reuniones en Palacio de Gobierno a decir que él tiene la conciencia limpia y que va a permanecer en el cargo. Mire, yo creo que las declaraciones que ha dado en los últimos 6 o 7 días el señor que está despachando en el Ministerio de Defensa, lo que revelan es que no tenía, como en su momento lo advertí, las competencias para conducir un sector al mismo tiempo delicado e importante. De modo que sus declaraciones son muy erráticas, ha dicho cosas realmente increíbles, que se enteró de los ascensos por el peruano, por ejemplo. Luego me he enterado por declaraciones de un vicealmirante de la Marina que los 2 generales que han sido pasados a retiros estuvieron en los días siguientes a la entrega del escalafón de ascensos de viaje fuera del país. Ese viaje no lo hacen los generales por su propia voluntad, tienen que pedir permiso al ministro de Defensa. Y no entiendo, si esto es cierto, cómo es que un ministro de Defensa autorice el viaje de 12 comandantes generales en pleno proceso de decisión de los ascensos. De modo que yo creo que ha mostrado muchas incompetencias y creo que le hace daño al presidente que esta situación se prolongue. Creo que no está siendo bien aconsejado. Necesita salir ya de esa situación y resolverla y pasar a otro capítulo. Sí, porque ¿y cómo entender y cómo explicar de que el gobierno no tome la decisión de cambiar al ministro de Defensa, señor Nieto? Es incomprensible, porque le hace mucho daño al gobierno y al presidente. Está claro que el ministro de Defensa actual tiene que salir, está cantado. De modo que yo creo que mientras más rápido lo haga, mejor. Y ahí hay quizás desavenencias entre grupos, hay muchas presiones, muchos grupos alrededor del gobierno y del presidente que quizás le están dando malos consejos, ¿no? Yo creo que ahí debería llegar a un acuerdo con lo que está tratando de hacer la primera ministra Mirta Vázquez,
Ella está claramente siendo una mujer de izquierda, claramente está enrumbando hacia un espacio de centro político, de centro izquierda, si se quiere. Y eso es lo que se necesita, no por topografía, sino porque el país necesita, primero, unirse, segundo, soluciones, y tercero, afirmar ciertas reformas y ciertos cambios, porque se necesitan cambios, y el gobierno tiene la responsabilidad de hacerlos. Mucha expectativa en mucha gente, en la más pobre del país, existe hoy en el gobierno, y el presidente creo que tiene que enrumbar claramente su gobierno en la dirección que le está señalando con persistencia y con delicadeza, diría yo, la señora primera ministra. ¿Cuánto daña esta nueva crisis política la gobernabilidad en general y cómo se ve también afectado el gabinete al no estar, justamente ya que estamos hablando de la jefa del gabinete, Mirta Vázquez, presente en este balance que hizo el presidente Pedro Castillo en sus 100 días de gestión? Bueno, es evidente que tenemos pues una reiteración de crisis en estos primeros 100 y tantos días de gobierno, y eso no le hace bien a la gestión del gobierno. Hay cosas que están caminando, hay que ser equilibrados en el balance. La campaña de vacunación, mal que bien, está caminando. Podría ser más rápida. A esta fecha del mes de noviembre deberíamos ya estar en el 60% de la población objetivo vacunada. Todavía estamos por debajo del 50%. Hay que redoblar esfuerzos, pero está caminando. Hay el esfuerzo que está haciendo también en el Ministerio de Economía el ministro para poder generar las condiciones para que la inversión pública y privada fluya. Todavía no se ve, todavía hay reticencias, pero hay un rebote significativo, como lo ha informado en una grabación que circula el presidente del Banco Central de Reserva, que está por encima del promedio de la región y que tiene que ver con las medidas contracíclicas que se tomaron en meses pasados. Por tanto, y al mismo tiempo tenemos un ciclo de precio de metales alto, el cobre está muy alto y otros más, y al mismo tiempo nuestros agroexportadores siguen vendiendo y vendiendo además con mejores precios, porque hay una demanda muy alta de alimentos en el mercado internacional, de modo que tenemos condiciones, pero tenemos que resolver esta crisis política y tenemos que enrumbar el gobierno con claridad y tenemos que encontrar un espacio en donde el gobierno consolide con claridad una alianza que le permita darle estabilidad a su gobierno y rumbarlo hacia el centro para construir las salidas que necesitamos. ¿Y qué podemos esperar de la interpelación del ministro este martes en el Congreso de la República, señor Nieto? Yo creo que si el ministro es consciente de la situación, no debería llegar a la interpelación. Renunciar o haber presentado una renuncia de carácter irrevocable, ¿de eso hablamos? Él debería renunciar y el presidente debería aceptar su renuncia. Yo no veo más solución. Son muchos errores los cometidos, es muchas frases dichas que realmente no tienen mucho sentido. Ha perdido todo respeto de la opinión pública seria, consistente. Yo creo que él debe irse a su casa. Será bien para él, será bien para el país. Muy bien. Señor Nieto, le voy a pedir por favor unos segundos que nos espere y luego regresamos para continuar con este diálogo. Escuchamos a nuestros anunciantes y estamos de vuelta aquí en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Jorge Nieto, sociólogo, ex ministro de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, del ex presidente. Señor Nieto, otra de las cosas que se escuchó en este balance del presidente Pedro Castillo fue acerca de la venta del avión presidencial. Y se lo pregunto porque el argumento de fondo que hubo de parte del mandatario es que el dinero recaudado por la venta de este avión presidencial estaría destinado a los sectores más golpeados por la pandemia en cuanto a salud y educación. ¿Qué tan complicado sería esto? Y en todo caso también, ¿de qué cantidad de dinero podríamos estar hablando? Mire, le vuelvo a repetir, creo que hay situaciones en las cuales el presidente está siendo mal aconsejado. En América Latina, de la Rúa, Áñez, Lazo, López Obrador y en el Perú, antes el presidente García, intentaron vender los aviones presidenciales en un momento en el cual necesitaban dar muestras de ahorro, de frugalidad en el trabajo del Estado.
Yo creo que es un error. Yo creo que lo que necesita nuestra Fuerza Aérea es ampliar sus capacidades de vuelo. Tenemos muy limitadas capacidades de vuelo en la Fuerza Aérea y lo que necesitamos es ampliarlas. El avión presidencial es un avión que tiene más o menos 26 o 27 años de vida. Un avión de esas características en una línea comercial que vuele 10 horas día debe tener más o menos 90.000 horas de vuelo. El nuestro debe estar alrededor de las 8.000 horas de vuelo. Es un avión en bastante buena conservación por el poco vuelo que ha tenido. Pero el vuelo que hace, además de trasladar al presidente y a su comitiva cuando esto ocurre, es tener una intensa labor de asistencia social. Hay poblaciones en el país que no estarían ligadas al Perú si no hubiera el trabajo de la Fuerza Aérea de llegar a estos sectores, porque por razones geográficas están más ligados a países vecinos que a Perú. Estoy pensando en este momento claramente en el distrito de Purús, que sin este avión que lleva permanentemente avituallamiento, energía, gasolina, en fin, todo lo necesario para que reproduzca su vida el distrito, estaría en severas complicaciones. De modo que creo que es un error, creo que no cabe. Lo que se recaudaría por un avión de ese tipo, si es que se comprase, sería muy poco. Me imagino que deben ser unos 4 o 5 millones de dólares, pero tampoco es que sea tan fácil venderlo. En el intento último que ha habido en América Latina, que es el del presidente de México, primero señaló que lo iba a vender. Luego, como no ocurría esto, dijo que iba a rifar el avión. Y finalmente ahora la última noticia, hace unos 4 o 5 días, es que va a alquilar el avión para uso de ejecutivos en fiestas y cosas así, de modo que no es buena idea. Ahora, señor Nieto, retomando el tema de las denuncias de pedidos irregulares para ascensos en las Fuerzas Armadas, según los denunciantes, la presión habría venido del mismo Palacio Gobierno. Y ahora que el ministro Ayala sea parte de una investigación preliminar, ¿esto podría arrastrar también al presidente Pedro Castillo? Mire, la responsabilidad política la tiene el ministro. Y en este caso, adicionalmente, un funcionario de Palacio de Gobierno, que es el secretario general de Palacio de Gobierno. Asumida la responsabilidad política, la parte política está salvada. Si la Fiscalía considera que hay espacio para investigación, pues tiene que hacer su trabajo. Si eso eventualmente implica al presidente de la República, tendrá que hacerse efectivo cuando constitucionalmente tenga que hacerse efectivo, es decir, al final del mandato del presidente. Lo que me parece un error es que se tome este hecho o este dato como uno de los tantos elementos que permitan sostener una vacancia, que es la palabra que tienen varios sectores en el país, sobre todo en el extremo derecho del espectro, que pasaron de gritar fraude a gritar vacancia. Pero eso les está impidiendo, y creo que aquí el Congreso también tiene que ser consciente, les está impidiendo cumplir verdaderamente su rol de control político. El control político del Congreso no se reduce a una sola palabra, vacancia. Hay muchas formas de control político y la verdad, el Congreso no las está ejerciendo. No está ejerciendo su tarea de control político con el ministro de Transportes, que lo hemos escuchado capitular frente a quienes tienen al transporte en Lima y en todo el país en una zozobra que ha cobrado muchas vidas humanas. No está haciendo su control político con el ministro de Educación, que hoy día tiene una denuncia adicional, que es que los exámenes que se le toman a los maestros para poder ingresar a la labor magisterial han sido filtrados a algunos maestros en varias regiones del país para que puedan sacar la máxima calificación en esta prueba. No está haciendo su control político con una situación en e-salud que sabemos claramente que va mal y que la persona que está a cargo de ese organismo no tiene las competencias y las calidades necesarias para poder llevarlo adelante. Hay ya problemas de operatividad en este sector. Puedo seguir enumerando, pero el Congreso tiene que hacer su tarea de control político. No puede ser, pues, que sigamos pensando en tener modestos y en no tener a ciento y tantos días de la tarea legislativa, no tener una agenda legislativa. De modo que aquí yo exhorto, yo hago un llamado a ambos poderes, al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, a que asuma su responsabilidad. Nos costó mucho trabajo conquistar la democracia en el Perú, trabajo y vidas humanas.
Necesitamos preservarla y no podemos ponerla en riesgo porque se generaliza la incompetencia, el amiguismo o las confrontaciones estériles que finalmente la población mira con asombro, porque si usted mira las concentraciones de los últimos días, tanto a favor de la vacancia como en la propia expresión del presidente en Ayacucho, pues están prácticamente con el aforo reducido, siguiendo la costumbre de la pandemia. Necesitamos que nuestros poderes se hagan cargo de las demandas de la gente. Ayer estuve en una población, en un poblado, en una zona de Comas. Estuve con muchos niños, había muchos niños en la reunión. Y en algún momento, coloquialmente, jugando con ellos, les pregunté si querían volver a la escuela. Me sorprendió lo unánime del grito. Sí, todos los niños, un sí sonoro. Necesitamos que nuestros chicos vuelvan a la escuela y el Ejecutivo y el Congreso tienen que hacer su trabajo para que esto, como muchas otras cosas, sea así. ¿Para usted la democracia en estos momentos está en peligro? Podemos ponerle riesgo si es que seguimos en esta comedia de equivocaciones y en este conjunto de no asunción plena de la responsabilidad en la conducción del Estado y en el trabajo legislativo. Necesitamos asumir con responsabilidad nuestras tareas. Y en el caso del Ejecutivo es claro, tiene el espacio para configurar una ancha alianza de centro que le permita estabilidad y un paso firme. Yo lo vengo diciendo desde la campaña electoral. Cualquiera que sea el gobierno que gane, tendrá que constituir una alianza parlamentaria de gobierno, no una alianza en el Congreso que apoya al Ejecutivo, no, una alianza parlamentaria de gobierno, que los partidos allí representados, que los líderes representados que están ubicados en el centro izquierda del espectro político, constituyan esa coalición, se entiendan, encuentren la ruta y permitan darle estabilidad al gobierno. De lo contrario, si no hacemos lo que tenemos que hacer, si no hacemos lo que está en las correlaciones y en la demanda de la ciudadanía, pues podemos encontrarnos con severas dificultades y en vez de que la gente grite disuelvan el Congreso o vaquen al presidente, grite que se vayan todos y empecemos de nuevo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar si todos tenemos una actitud y los principios democráticos muy sólidamente instalados en nuestro comportamiento y en nuestro discurso. Ahora, asumir la responsabilidad, señor Nieto, implica tener la voluntad para hacerlo, ¿no? Pero da la impresión que esta motivación no existe. ¿Cómo revertirla? ¿Cómo generar este impulso? ¿Necesariamente tiene que venir desde las calles? ¿Necesariamente tiene que venir por parte de la opinión pública, de la ciudadanía? ¿O qué alternativas tenemos? La ciudadanía tiene que jugar su rol y tiene que ocupar su espacio, sin ninguna duda. Tiene que plantearse la necesidad de que sea un elemento de presión permanente sobre nuestros poderes del Estado, siempre. No podemos omitir esa responsabilidad. La participación ciudadana es un derecho, pero en este caso también es una obligación. De modo que yo invoco a la gente a que cumpla esta tarea de participación y exija lo que tiene que exigir. En el caso de los padres de familia y madres de familia de todo el Perú y de los buenos maestros, fijan en la apertura de clases con seguridad, con bioseguridad suficiente para que niños y niñas, nuestros jóvenes, logren el nivel de capacitación adecuado. Pero yo creo que también hay la esfera de la política y por eso es importante que tanto el presidente como los líderes que están ubicados en el espacio de centro-izquierda del país conversen y dialoguen y lleguen a un entendimiento. La conversación en la política debe producirse siempre. Es una necesidad indispensable. Yo digo coloquialmente, reiteradamente, que en el Perú gobernar es unir. Necesitamos unir. Necesitamos dialogar más allá de nuestras diferencias, encontrando una ruta para resolver los problemas. Mire, tenemos necesidad de una salud pública de calidad. Tenemos que dar pasos firmes en esa dirección. ¿Quién se puede oponer? Tenemos necesidad de una educación pública de calidad. Tenemos que dar pasos firmes en esa dirección y no es que sean invenciones imposibles de hacer. Ya está más o menos pautado lo que necesitamos hacer en ambos sectores. Necesitamos una seguridad pública de calidad que nos permita salir de este imperio de la delincuencia en Lima, en el Callao y en otras ciudades del Perú. Son tareas contra las que nadie puede estar de acuerdo. Solamente un conflicto entre minorías ideologizadas o entre intereses subalternos que no se pueden confesar estarían en contra de una agenda muy clara para el país. Por tanto, yo creo que presión ciudadana, pero diálogo y conversación con el Ejecutivo, con el Congreso,
para poder encontrar una estabilidad y una salida a nuestros problemas. Una última pregunta, ¿cómo ve el rumbo que está tomando nuestro país en estos momentos? Y se lo pregunto particularmente porque el presidente ha indicado, el presidente Castillo ha dicho en varias ocasiones que no se puede hablar en estos momentos de una hoja de ruta, que ellos no van a firmar algo así y que su ruta más bien sería lo que indica el pueblo. Esas son generalmente las frases que se escuchan de parte del mandatario. Bueno, el pueblo está ubicado hoy día en el centro político. El pueblo ha abandonado la calle de los extremismos hacia la izquierda y de los extremismos hacia la derecha. Eso es clarísimo. Y lo que la gente está esperando es un gobierno y un Congreso de soluciones. Lo que le pide a la política, a la sociedad, a la ciudadanía, son soluciones. Y las soluciones están allí. En economía, el proceso económico no nos va mal. Hay buenos precios para los metales, los exportadores agrarios siguen haciéndolo y con mejores precios, hay un cierto movimiento económico, el rebote logrado a partir de las políticas contracíclicas de los meses anteriores está dando resultados, tenemos condiciones para continuar en eso y necesitamos con estabilidad generar la confianza, tanto en la inversión privada como en nuestros funcionarios públicos para que ellos puedan también desarrollar la inversión pública. Hay un esfuerzo que hacer ahí. Tenemos condiciones. El país está ubicado en la cuenca del mar Pacífico, que es donde se produce la mayor cantidad de tráfico económico en el mundo. Antes era la del Atlántico y mucho antes la del Mediterráneo. Tenemos enfrente nuestro del mar a lo que será la primera potencia económica del mundo en breve, y a nuestra espalda andina y amazónica está lo que será la cuarta, quinta potencia económica también en breve. Tenemos una Amazonía que es un área del país, una geografía, 60% del territorio nacional, que es un horizonte de futuro. Vemos en ella lo que nos permite mirar una mirada del siglo XIX, lo que extraemos, pero no vemos agua dulce, oxígeno, biodiversidad, industria de la defensa, industria de la cosmética, industria de la salud. Y tenemos un bono demográfico. La población joven en los próximos 10, 15 años será mayoritaria que la población que vive de sus jubilaciones y de sus pensiones. Por tanto, puede convertirse en un ejército del desarrollo. ¿Qué nos falta? Que nuestra sociedad presione y que nuestros políticos, los que están ubicados en el espacio del centro político, nos pongamos de acuerdo y le demos rumbo y estabilidad al país para poder ponernos a caminar. Tenemos todas las posibilidades de convertirnos en lo que debemos ser, una potencia media en el mundo y una sociedad moderna y desarrollada.